Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, Eliud, muy bien aquí en este segundo capítulo de este programa Redentor Podcast. Es lo que estamos probando, estamos Mm, experimentando con esto. Y esta es segunda la vez que nos juntamos. fase experimental. Eso es fase experimental. Vamos a ver cómo anda. Pero está como entretenido. A mí me ha gustado como conversar, aunque no soy tan bueno para conversar, soy más bueno para escuchar. Eh, Me ha parecido entretenido. Así que, oye, qué tal estuvo tu domingo? Estamos grabando un domingo por si acaso, los que después van a ver esto. Estuvo muy bueno el domingo y la predicación sobre todo, una exhortación muy fuerte, producto de, no sé, de lo que vivió Israel en el desierto. Se generan aplicaciones que muchas veces son duras, pero que están en la Hay que Biblia, recibir. y tienen que ser predicadas, como el apóstol Pablo mencionó ahí a los ancianos de Éfeso cuando se estaba devolviendo ahí a Jerusalén, terminando su tercer viaje misionero, en Mileto, y Sí, les dijo que él había predicado todo el consejo de Dios, no solo las partes bonitas. sí, Así que hay sí. que pasar por la rebelión de Coré, por ese socavón que se formó ahí en la tierra y que se tragó a la Y gente, literal. Ese fue literal. literal. El socavón de que conversábamos hoy día era metafórico. Sí, pues de hecho en un momento pensé como que ese socavón iba a terminar ahí, pues, pero nada que ver, pues. Estoy viendo si es que se abría el suelo. Claro, claro, claro. Así es. Oye, ¿de qué vamos a Oye, conversar hoy? ¿Qué mira, Luz, te, qué te yo tengo tinca? preparado para esta oportunidad eh, que hablemos del pentecostalismo. ¿Por qué razón? Porque el pentecostalismo es, sin lugar a dudas, sigue siendo la denominación principal de los evangélicos en este país. Así es. Y yo creo que, y además nosotros los dos tenemos una relación cercana con dicha denominación. Entonces, no Exacto. sé, pues, empecemos rápido. Cuéntame de dónde vienes tú, qué pentecostalismo conociste, qué recuerdos tienes Mm, de ese tiempo. sí. Eso es interesante, ¿eh? Porque eh, ahora que uno sale, o sea, yo salí de una iglesia de doctrina pentecostal. Ellos se reconocen como de doctrina pentecostal, pero no como pentecostales en sí mismos, como la iglesia evangélica pentecostal o la metodista pentecostal. Yo Ya, nací y de hecho nací en la Asamblea de Dios Autónoma, que es una iglesia de corte sueca, distinta de la Asamblea Americana. Son bien moderados en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo. En cambio, la moderada es como bien de música, no sé, como más movida. ya. Yo crecí en un contexto muy conservador, muy piadoso, de mucho ayuno, mucha oración. Hacer vigilia era como normal, una vez al mes había que hacer vigilia. Entonces, pero yo no entendía esto de que éramos pentecostales hasta que salí o Ya. empecé a conocer ¿Hasta qué edad más otras o menos fue? iglesias. Cuando empecé como a reconocer como otras iglesias, ¿Mm? fue como a los 17, Ya. ¿Y a qué edad como que antes, saliste? y salí a los 18 picando los 19. Ah, ya. Ya. Sí, cuando yo empecé como a ver o tener como amistades con otros hermanos de otras Ya. iglesias, eh, empecé a cachar que yo creía cosas completamente distintas de otros. Por Ya. ejemplo, eh, ya, en la iglesia que yo crecí, la señal de conversión era hablar en lenguas. Sí. Yo nunca hablé en lenguas, entonces yo nunca fui convertido. De hecho, el pastor desde el púlpito decía, ya hay jóvenes aquí que no. Y el único joven que no había hablado era yo. Era una Mm. iglesia chiquitita, entonces jóvenes no eran muchos, todos habían hablado menos yo. Pero no se danzaba, ni tampoco se profetizaba. Ya. Y después yo conocí a otros hermanos de otras iglesias, también de corte pentecostal, y decían, no, en mi iglesia sí, el pastor profetizó, o mi mamá dijo esto, o la hermana, el instrumento. Yo no entendí eso del instrumento, el instrumento me tomó y el Mm. Señor me salvó de nuevo y dancé. Y yo como que no entendía eso, porque en mi iglesia eso no existía, era solamente hablar en lenguas y ya, no había otra manifestación. Oye, la conversión se entendía como un momento, digamos, puntual.
donde tú pasabas de Sí, muerto a vida, de muerte a vida, o se entendía sí. como un proceso? No, 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 eso sí era muy, muy marcado, como que una vez que tú tenías como la llenura del espíritu y la marca de hablar en lenguas, o sea, la persona tenía que cambiar radicalmente. Era Ah, un ya. cambio así, o Había sea, un antes y un era sí después. o sí. Ya. Sí, había un antes y un después. Y de hecho, todos los testimonios, siempre en el culto mismo, había momentos de testimonio. Y en ese momento de testimonio, siempre el hermano decía, yo en tal fecha, tal día y en tal hora, yo hablé en lenguas y de ahí yo Ya. abandoné esto y esto aquí que allá, o yo siempre fui de la iglesia, fui cristiano, pero cuando hablé en lenguas, ay, y Oye, como que siempre se denotaba eso. y tienes recuerdos positivos? ¿Los recuerdas con cariño? Sí, O porque hay muchas personas como que guardan algún resentimiento no, con no, no, lugares no. anteriores, ¿no? No, en mi caso no, no, yo conocí al Señor ahí, Mm. experimenté mi conversión también ahí. eh, Era una iglesia muy piadosa, es una iglesia muy piadosa, es una iglesia de mucha oración, una iglesia de, como te digo, o sea, el ayuno se practica regularmente, tienen como un ministerio de oración, eh, salen a predicar a las calles. O sea, no sé, hoy en día en nuestra época no sé qué tan eficiente será. Ahora hay un fenómeno que está pasando en Europa, Mm. como bien de protesta de salir a predicar a las calles, es como una protesta más que una predicación misma. Ya. Eh, pero mantienen esas prácticas, son bien piadosos, han ido de alguna forma profundizando en la doctrina arminiana, y eso ha sido positivo, porque antes creían como lo que, no sé, pues, lo que escucharon de un predicador famoso. Mm. Ahora no, ahora como que incluso citan, y como Arminio, y nosotros somos arminianos, y esto es lo que nosotros creemos. Mm. Entonces, igual como que han ido profundizando en su doctrina, es una iglesia que Sí. yo le tengo mucho, mucho Mm. aprecio, mucho, mucho cariño, y yo no me fui en mala tampoco, me fui porque yo empecé simplemente a leer la Biblia, Mm. por la simple lectura de la Biblia, y lo que yo leía en la Biblia no me convencía con lo que decía el pastor. De hecho, me acuerdo que el punto de quiebre para mí fue, que para mí fue como grave en ese momento. Ahora yo lo miro en retrospectiva y no fue tan grave, pero en ese momento para mí fue grave. El Ya. pastor predicó y dijo, el primer amor no existe. Uno siempre tiene que tener el primer amor. Yo en ese momento, como estaba muy apasionado y buscando al Señor, y él dijo eso, la Biblia dice, po, te cobro a la iglesia de Efeso, tu pecado es que has perdido tu primer amor. Entonces, ¿cómo que no existe el primer amor? Bueno, ya venía una seguidilla de cosas que decía el pastor que contradecían algunas cosas de la Biblia y nunca Pero, tuve respuesta. y eso que es más o menos, digamos, una contradicción leve. Claro, pero para mí fue como la gota que rebalsó el Claro, vaso. Ya como que claro, venían varias. De claro. hecho, me acuerdo que le pregunté por la predestinación, porque está en Efesios capítulo 1, le pregunté, no, nunca tuve respuesta. Me dijo, mira, voy a averiguar, voy a investigar bien. Yo había buscado en el diccionario, así en el diccionario, así como los diccionarios de colegio, así, el Sopena, Sí. y predestinación. Y yo decía, ¿cómo? O sea, somos escogidos antes, esto ya está planificado, ese es el significado literal, po. Mm. Pero bueno, ya ese punto para mí, eso del primer amor, fue como ya no, esto no. Y además no me responde, entonces ahí yo empecé a buscar iglesia. Mm. Eh, pero no fue como en mala tampoco. De hecho, yo conversé con el pastor, pastor, yo me voy, no quiero ser tropiezo en este lugar, así que yo voy a buscar otro lugar donde pueda encontrar respuestas. Y ahí, por la providencia de Dios, llegué a la iglesia presbiteriana. Escuché una predicación, que ni me acuerdo qué predicación era, pero yo dije, esto es, porque fue Mm. tan pegada al texto, no se contó un testimonio, no, no, o sea, fue todo el texto. Obviamente el pastor dijo algunas cosas, yo la semana me pasó esto, pero el sermón o la predicación no fue sustentado en un testimonio Mm. de lo que yo estaba acostumbrado, o de un himno, como dice el himno tanto, tanto, y se predicaba del himno. Así, aquí se predicó la palabra y para mí eso fue como ya, esto es. Y de ahí me Ya. quedé, 19 años por ahí. Así que, pero yo le tengo mucho amor a esa iglesia hasta el día de hoy. De repente visito, mi hermano es pastor ahí, de repente visito esa iglesia. Mm.
las hermanas me tratan con cariño, la gente que todavía está ahí, pues, que me vio crecer. Así que, bien. ¿Y tú, qué tal? ¿Cómo estuvo tu La mía experiencia? es la J-Beche, la famosa J-Beche, uno de los Ah, locales. bonito, bonito. Y mira, yo te puedo decir que en ese tiempo era súper inmaduro en todo sentido, entonces ¿Quién? ¿Tú o la JBH? bueno, Ah. ambas. Entonces, bueno, lo que sí me daba cuenta es el discurso precario de los predicadores y ¿A qué te refieres con precario? ¿Qué sería precario? que es una forma elegante de decir que hablaban puras tonteras. Ah, ya. Bueno, pues esperemos que se borre esta parte. Eh, eh, Cae ese pescado, ¿no? Que son derechamente cuestiones irracionales, sin sentido, sin Mm, preparación. La lógica ahí era que el mensaje venía automáticamente de Dios, po. Entonces las personas no claro. se preparaban en absoluto. Es la lógica de abrir Claro. la Biblia y parar en cualquier parte y empezar a balbucear algo a partir de lo que tú Mm, lees. Y entonces, en realidad no tuve una experiencia muy analítica y mm, pero guardo recuerdos como de infancia, adolescencia, cierto cariño, mucha gente que conocí. muy- claro. Uno al final igual recuerda las personas, el carácter, el amor de la gente. Eso igual Eso. uno lo guarda a pesar de deficiencias que habían en otros ámbitos. Eh, Era muy cariñoso, ¿no? Muy, muy de así de estar claro, juntos, ¿no? exacto. Gente muy sencilla también, gente Sí. con una humildad genuina. Eh, sí, pero eso, Oye, más ¿y allá no. cuántos años estuviste en JBH? Tuvimos ahí unos 15 años, A ver, pero para entender pero desde bien, ¿tú mi estuviste en JBH? infancia, digo yo, como un niño, Ah, pues yo tenía unos 5 años más o menos. Entonces, por eso te decía que es como una experiencia más o menos, digamos, irracional, entre comillas. Yo no estaba mm, consciente de la vivencia. Yo asistía claro, sí. nomás y veía un montón de cosas, unos cantos, unos gritos, unas cuestiones extrañas. Y ya cuando tentaba, no sé, 18, 19 años, me empezaba a percatar de la precariedad de los discursos. Pero además sin tener la idea de que existían otras iglesias. Uno, no sé si te pasaba a ti que uno pensaba que esas eran las únicas. No, o sea, yo en mi Mm, caso sabía que estaban los bautistas, los anglicanos, yo sabía. Nunca ya, escuché de los presbiterianos, nunca, pero sabía que había muchas denominaciones y todo el tema, pero la iglesia era, a ver, tenía un ecosistema tan grande, o sea, había un ministerio fuerte para los niños, para los adolescentes, los jóvenes, que como que no había necesidad de como compartir con otros. ya, Entonces, no- tampoco era como una cosa sectaria, era como que aquí hay todo, po. Había un ya. buen ministerio de niños, de adolescentes, jóvenes, todos Mm, muy unidos, entonces campamentos, misiones, no había necesidad no se prohibía tampoco. claro. Oye, ¿y cuando pasaste a la iglesia reformada, cuál fue el principal choque? Si es que hubo alguno, Sí, sí. doctrinal, las formas, algo te llamó, te chocó de los presbiterianos, o todo te Sí. maravilló. Mira, yo tenía un problema, que yo venía con ese problema. Y lo Bueno, mantienes yo a los aún. 11, o sea, ¿ah? ¿Cómo? Y lo mantienes aún. No, Ah, no, ya, no. Yo creo que era una intuición de lectura bíblica, pero era ya. solamente una intuición en ese momento. Fue como, bueno, cuando yo llegué a la iglesia presbiteriana, yo dije, ya, escuché la predicación y todo, y empecé a asistir así regularmente, empecé a conversar con los hermanos, a hacerme parte, preguntar cómo ¿A la había que hacerse segunda? Disculpa, miembro. ¿llegaste a la segunda? No, no, yo llegué, ¿A cuál? yo llegué a Cristo mi pastor, sexta iglesia presbiteriana, en Las Sexta. Condes, Manquehue, Ah, ya. ¿Y ahora cuarto existe? ¿No? centenario. ¿No existe ahora? No, se dividieron de nosotros, Ah, se ya. dividieron del IPCH. Esa es la que tiene Sí, un seminario. exacto, Ah, perfecto, perfecto, ya. ahí llegué. Y Ya. después con el tiempo, como a los 6, 7 meses, supe que ellos tenían una plantación en San Gregorio.
Ya. Y esa me quedaba mucho más cerca, porque yo vivía en la Florida en ese momento. Entonces, de la Oye, Florida, disculpa con mi- tanta pregunta, pero tú asistías y la iglesia estaba llena. ¿Cómo era lleno. estaban todas las bancas llenas? ¿Sí? O sea, no toda la banca llena, pero se veía lleno. Ah, ya. Ya. O sea, no se veía pelado. Estaba, por lo menos por culto eran 100 personas, Ah, ok. fácil, 120. Es un templo grande. Entonces, habían espacios, pero se veía lleno. Ya. No, sí, una iglesia muy viva. Y de ahí supe que tenían una plantación en San Gregorio, en el colegio. Me quedaba más o menos cerca y dije, ya, entonces voy a asistir ahí. Y ahí yo después me hice miembro y todo. Y después me fui a la segunda. El pastor de la segunda me invitó. Ya. Él me dijo, oye, porque la plantación se acabó en un momento. O sea, se terminaba. El plantador se iba a Brasil, volvía a su país, no sé, como que no. Y ahí el pastor de la segunda me dijo, oye, ven para acá, tú quieres ser pastor, eh, te voy a ayudar con este camino para que descubras si sí o no todo el tema. Pero bueno, volviendo a lo que a mí me chocó fue que pasaron como 6 meses Mm. y vi un bautismo de un niño, de un bebé. Y ahí yo, después de esos 6 meses, para mí fue como, ¿dónde estoy metido? Así, esto es como una secta, es como esto es católico. ¿Qué estoy aquí? Pero a su vez, Mm. yo veía el bautismo y yo decía, está bien. Era una cuestión muy loca, me chocó la escena, Mm. así como verla, pero a su vez yo decía, está bien. Como, a ver, no, pucha, no sé cómo explicarlo. Sí. Como, no sé, como que ver cómo Hitler se suicida Mm. y tú dices, pucha, está mal, pero está bien que el compadre muera, o que es malo, pues horrible. Es como Pero esa que tú ya dicotomía. tenías noción de que ese bautismo tenía una equivalencia a la circuncisión, tenías la idea de la No, teológica, no, ¿no? mi Entonces, ¿por qué te intuición pareció era, bien? no, mi intuición era de que el bautismo no salvaba, ¿Ya? porque yo crecí en un contexto de que uno se bautiza porque es salvo. O sea, el Ah, bautismo es ya, señal de sí, salvación. sí, sí, Y yo me sí, bauticé a los 11 años, por así eso, es, porque sí, yo había creído en el Señor Jesucristo, entre comillas, había entendido el Evangelio, y yo a los 11 me bauticé. Y de hecho, sí. en la Asamblea de Dios se juntó el presbiterio porque yo era un niño. Ellos no bautizan niños. Y Mm. yo era un niño, tenía 11 años. Entonces me hicieron preguntas, me preguntaron de la Biblia, pasajes por aquí, por allá, y aprobé, po. Yo de chico fui bueno para leer la Biblia, entonces aprobé. Un, Y me un, cri- bautizaron y todo. Y empecé a participar de la mesa, y era raro porque era un niño, yo tenía 11 años. un Pero cristiano yo crecí prodigio, con eso que, un cristiano ¿cómo? prodigio, un cristiano No, prodigio. no, después de los 11 a los 17, a los 16, fue horrible. Lejos de Mm. Cristo, así, pero lejos, así, lejos, lejos. Pero bueno, en toda esa época yo tenía esta cuestión, ¿cómo se salvó el crucificado junto a la cruz? Y así, pues, ¿y cómo se salvó esta persona que no se bautizó? Mm. Entonces yo le preguntaba estas cosas al pastor o a los líderes y me decían, bueno, de alguna forma el Señor lo bautizó con el Espíritu, o de alguna forma alguien quizá lo llevó a las aguas. Esas respuestas me daban, po. Mm. Entonces, porque el bautismo es señal de salvación. Entonces yo crecí con ese problema. ¿Cómo el Mm. bautismo salva? Yo tenía ese problema. Entonces cuando vi que bautizaban a un niño y que decían que el bautismo no salvaba, sino que era una señal de alianza del pacto y todo el tema, yo no Mm. entendía nada. Entonces era como eso, como ver la escena. Yo decía, esto es como católico, me choca, no, pero en el interior decía, está bien, está correcto. Oye, No, no sabía cómo, por qué. y cuando te adentraste más en lo teológico, ¿hubo algo que te chocara? No, no, Nada. no, absolutamente nada. Fue como un convencimiento de todo, de Ya. todo. Así como que todo me empezó a hacer sentido, salvo el Mm. sistema de gobierno. Ahí sí yo tuve un conflicto y hasta el día de hoy quizás está ese conflicto. ¿Y con qué Y en yo soy, particular? y yo soy pastor por la doble ordenación, pues tenemos presbíteros regentes y presbíteros docentes. Ah, ok. Ya. Bíblicamente, para mí, y Mm. teológicamente, yo estoy convencido que un solo oficio es Claro. presbítero regente, presbítero docente. Mm. O sea, el pastor es pastor. Y esa es una distinción del sistema de gobierno. No sé si está esa distinción en la Biblia, y quizás sí hay Mm. datos
o sea, no en la Biblia, sino en la historia. En la historia quizá hay Claro. datos de pastores con una formación distinta, no sé, a Pablo, y con una dedicación distinta a la del tiempo completo de Pablo, por ejemplo. Mm, Y ahí podríamos decir, bueno, él es como un regente, porque se dedica como un cuarto de tiempo, hace estas ciertas labores, distintas a las de Tito, por ejemplo. Y Tito está a mm, tiempo completo, y quizás, pero aún así siguen siendo los dos pastores, pues son pastores. Entonces ahí hay un conflicto que tuve, en que yo estoy ahí como, lo veo como quizá una especie de imperfección dentro de todos los sistemas de gobierno. Todos los sistemas de gobierno tienen su imperfección. mm, Lo veo, pero sería lo único, sería mi único asunto. Aunque hay otras iglesias, otras denominaciones presbiterianas que lo resuelven de alguna forma, como los peruanos. ya, Para los peruanos, los presbíteros son pastores. Y los diáconos serían como los regentes. mm. Y ellos ejercen cosas como de administración de los recursos, hacen el presupuesto. La iglesia presbiteriana de Perú tiene esa. Y el presbítero es un pastor, pero a un tiempo parcial. No al mismo nivel y formación del pastor ordenado, pero, pero es un pastor. Mm. Entonces, bien interesante que tienen iglesias grandes, de 300 400 personas, y tienen tres presbíteros, porque entienden que esos tres son pastores. Pero sería como lo único, y tampoco Mm. es como que tuviera un problema. Yo igual estoy convencido de que está correcto, está como bien, pero sería lo único. Todo lo demás yo no. Predestinación, salvación por gracia, que choca mucho. Yo ya venía como con un convencimiento de que esto era más o menos así. Es que En los, usualmente genera mucho choque el tema del, justamente de la elección, la predestinación. los Hay personas que soteriológicos. escuchan la palabra calvinismo y se enojan, po. Sí, sí. Pero de No, verdad, o no. sea, no como broma, sino como diciéndote, ah, no, eso es calvinismo. Y con eso como se pretende cerrar la discusión, como que uno está introduciendo una ideología que no está en la Biblia. Es que yo creo que tiene que ver con el tipo de iglesia pentecostal en la que yo crecí. Era una Mm. iglesia que no tenía una doctrina clara. No Bueno, había como una todo va doctrina en clara. general, Entonces, como todo va en general. pero en mi caso, por ejemplo, la iglesia literalmente de al lado, la asamblea, no sé, pues yo participaba en San Joaquín. ¿Mm? Y, no sé, la iglesia de Maipú creían que la salvación no se perdía. Y bien, y conversábamos con esos hermanos y todo, Mm. y bien. Y como que por una parte también nuestro pastor decía, sí, no se pierde. Y como, sí, pero es que no está bien, sí. Entonces como que no había gracia, pero también tú tienes que, entonces siempre estaba como esa dicotomía, que yo pienso que es distinto a la metodista pentecostal, po. Yo creo que ahí sí es o quizás te Mira, fue un choque, ¿o no? la Encontrarte metodista con. pentecostal es una ausencia doctrinal. Bueno, es que bueno, en ese tiempo era una ausencia doctrinal. Yo creo que ahora se ha estandarizado más en lo que creen, las personas son más instruidas, pero en ese tiempo no era una Claro, cuestión salvaje. Estaba completamente un centrada en lo quilombo. musical. El fuerte de ello es lo musical, la experiencia que tú tienes Sí, cantando himno y coro, y que por sí misma es algo sí, fuerte. O sea, si tú cantas himno, si tú claro. analizas los himnos, son todos en gran medida reformados y contradicen en gran medida lo que ellos creen, po. Pero Sí. son tremendos himnos, po, y se cantan con una pasión que yo creo que eso es lo que sostiene finalmente a la iglesia, o la sostenía en aquel tiempo. Mm, Un, sí. un culto centrado Claro. en lo musical, de hecho la música debe haber copado el 70% de lo que era la reunión, Oh, claro. Entonces yo creo que eso oh. sostenía, él constituye la experiencia, la vivencia de ir a la reunión Mm. y sentirte gozoso o sentir que el Señor la emoción que tú sientes es O como que el sea, Señor tú te puedes visitó. decir, tú puedes decir que la doctrina que quizá bebiste o fuiste alimentado venía de la música, Yo más me que atrevería a del. decir que sí, 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 Mm, claramente sí, sí. En particular de los himnos, del himnario, claro, los claro. que son básicamente importados, po.
claro, Son himnos importados del siglo XIX, usualmente de Inglaterra, sí. traducido al español y de Estados Unidos también. Mm. Eh, eso. Pero, ¿y cómo fue tu llegada al presbiterianismo? Yo, Ahora, yo, yo tanto así que eres presbítero. a la iglesia presbiteriana desde la iglesia bautista, no desde el Pentecostal. Mi paso fue pentecostal, bautista, presbiteriano. Mm, Eh, y adelantándome a la pregunta, quizás lo que más me costó, pero no en este tiempo, sino años atrás, eh, que yo suscribía a la soteriología calvinista, pero tenía problemas con la expresión limitada. mm, ¿Por qué? Porque la Biblia me daba a entender y porque mi hermenéutica siempre fue literal gramatical. Entonces claro, tenía que ir a un texto que fuese explícito y que me claro, dijese, me respaldase la, sí, la expresión limitada. Y en gran medida la expresión limitada surge es más bien teológica. Bueno, encontramos pasajes, pero de hecho tú encuentras pasajes explícitos que parecen decir lo contrario. Hay varios, po, varios que te dicen que el Señor ha muerto por nosotros y no solo por nosotros, sino por todo el mundo. sí. Eso creo que es primera de Juan 2 por ahí. Dios O no cuando quiere Juan que el nadie se Bautista pierda. dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Yo sé que hay una explicación para todo, pero si tú sumas todos los pasajes, me costaba claro, asimilar, decir en qué parte dice que... O sea, yo entendía que los salvos éramos un subconjunto, el remanente, el pueblo de Dios, no tenía problemas con eso. Pero yo tenía problemas con la idea de que la sangre de Cristo, el sacrificio, se aplicaba particularmente a ellos y no a todos en general. Yo entendía que era para todos en general, pero que se hacía efectivo en el pueblo escogido, ah, ¿cachai? te entiendo, Pero ya, entonces, cambiar esa perspectiva, entender que el Señor fue a la cruz pensando en ir a morir solamente por ellos y no por los demás, fue muy heavy. Es te muy chocaba. heavy eso. Claro, sí. Es como, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a ir a predicar a gente entonces por los cuales Cristo no ha muerto? Surge una pregunta de ese tipo. ¿Sí? Pero con el tiempo y con los años, claro, he ido asimilando y es lo que hace más sentido. Justamente está vinculado mucho con la idea de pacto. Si Dios hizo un Claro, pacto con un grupo de gente y por ese grupo de gente Él da la vida. Y se claro, hacen consistentes los atributos de Dios cuando hablamos que Dios ama a su pueblo, pues nos ama nos ama a todo el mundo. Entonces, sí, todo un pack conceptual que encuentra sentido cuando tú entiendes la perspectiva teológica más de fondo. Pero de buena a sí. primera, te choca. Mm, no, hay un pasaje bien controversial, o sea, que, bueno, en realidad no es controversial, pero creo que está en Pedro también, ¿Mm? que dice que como que en el corazón de Dios como que quiere que todos procedan a la Claro, salvación. claro, también, claro. No No recuerdo queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese. exacto, sí, sí, entonces, pero a mí también, mira, ahora recordando, o sea, yo como que conocí esa doctrina y para mí fue como bien, o como, sí, esto es. Pero, ¿qué me convenció más? Que yo me acuerdo que un pastor dijo, pero el acto de la crucifixión fue público. Y al ser público, y nosotros predicarlo públicamente, eh, condena al que no quiere creer porque es público. No fue un evento escondido para un grupo y que solamente para ellos. La Mm, cruz fue pública. Cristo fue avergonzado, fue crucificado, clavado públicamente y murió públicamente. Y los que no creen son, son indicados como los que crucificaron a Cristo. mm. Entonces, para mí fue como, yo también venía también con esa idea, así como Jesús murió, derramó su sangre por alguno y todo, pero es que el hecho de la cruz es pública, o sea, para el que cree y no cree, pero la sangre o la muerte misma es para Sí. sus escogidos.
Claro, yo lo menciono porque yo era experto en argumentar a favor de este punto contra presbiterianos, po. Entonces, por ejemplo, tenéis primera Juan 2:2 que dice, y esto está apuntando particularmente a la expiación, pues dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí, que así con ese versículo. Y hay toda una explicación, claro, que se refiere que sea a los hijos de Dios de toda nación, que están en todas partes, Claro. que están en todo el mundo. Pero bueno, pues ese fue mi punto O sea, más como que complejo. Juan Calvino se te apareció y te dijo, ¿por qué me persigues? Exacto, exacto. Casi Se como abrió camino a Santa Rosa y se abrió en la micro, el camino a Santa cielo, Rosa en la claro. micro. Sí. Qué buena. Mm. Oye, hemos tenido un buen tiempo de conversa. Sí, sí. Nos faltó una, sí, pues. Ah, sí, a ver, dale, dale. ¿Y qué rescatarías del pentecostalismo y tú piensas que debiésemos Oh, traer a nuestra iglesia y que nuestra iglesia oh, le falta, que carece? ¿Qué le envidiamos a ellos? oh. Bueno, lo que yo te decía al principio, pienso que faltan disciplinas espirituales, practicar las disciplinas espirituales y convencerse de que esta cuestión es sí o sí. No hay, porque cuando yo llegué a la iglesia presbiteriana, me acuerdo que yo ya llevaba como miembro como unos 4 años, y después de esos 4 o 5 años, como que a nivel nacional, yo todavía no entendía a esa altura ¿Mm? muy bien. No, fue como 2 años que llevaba a la iglesia. A esa altura no entendía muy bien sínodo, presbiterio y todo eso. Como que no lo entendía muy bien, era como bien lejano, distinto ¿Ya? ahora con las transmisiones que se hacen, la gente está más cerca del sínodo, todo eso. Entonces yo me acuerdo que el sínodo organizó una jornada de ayuno nacional, y me acuerdo que en la iglesia, o sea, en la plantación que yo estaba, a cargo de Cristo mi pastor, o sea, como que fue el mismo día, así como, oh, hoy día era. Y literalmente fui, así, nosotros estábamos haciendo un asado, como con la gente de la plantación estábamos haciendo un asado, y como que el mismo plantador dijo, uy, hoy día era el ayuno nacional y todo. Oh, bueno, se nos pasó. Pero como que ese tipo de prácticas, o Esa liviandad, esa, decís tú, esa claro, liviandad, esa liviandad de no practicar las disciplinas espirituales, es es casi una fuerte en nuestra displicencia, iglesia, casi una es fuerte. displicencia. Es una displicencia, esa es la palabra, una displicencia. Y yo crecí Mm. en un contexto de que era como, Claro. tienes que venir a orar. Y me acuerdo que hacíamos como un horario, a las 8 de la mañana llega tal hermana, a las 9 Oye, tal y tal. sorry, me acordé de algo. Mira, el año 2019, antes del evento denominado estallido, con un apellido que depende de la posición política del que esté hablando, eh, yo tuve una pasada por una iglesia que se llama Asambleas de Hermanos, Hermanos de Plymouth, Oh, que son los hermanos más dispensacionalistas de todos, es la iglesia de John Nelson Darby. de ¿Cómo? Darby. Es la No, iglesia de Darby, la que fundó él mismo. Y existe acá en Chile, pues. wow. Tiene Aquí en sus Chile, locales, sí, sí existe, tiene sus pero debe locales. ser una. No, son como 10. Debe tener una Wow. cantidad de personas similar a nosotros. Uh, Iba con unos amigos porque ya, no teníamos idea en realidad mucho dónde estábamos en realidad. Pero ¿sabéis lo que me llamaba la atención? Ya, pone que fuimos un domingo, ponerle que habían 150 personas y ellos celebran la cena todos los domingos. ¿Ya? 150 personas. Y nos recibieron, nos llevaron a comer cositas, nos dieron tecito, nos hablaban y todo el cuento. Muy amoroso y todo. Ya. Y nos dijeron que el miércoles a las 8 de la noche, en el templo que estaba en el centro, se hacía un estudio bíblico. Ya. Y yo con mis amigos dijimos, vamos, pues, vamos un día. Fuimos el miércoles en la noche, hacía mucho frío, entramos al lugar y habían 150 personas. oh, Las mismas en el 150 estudio. del domingo estaban las 150 el miércoles. No lo Wow. normal que tú veís 100 en la mañana, el lunes, el domingo en la mañana, y el miércoles veís 10. No, acá Oh. 150 en la noche, así de disciplinado.
a propósito de lo que Eso nos estábamos falta. hablando, po. Así de comprometidos con el servicio, po. Entonces no pueden faltar, no tenían que estar. Y nos quedamos impactados con lo que vimos, po, hijo. Era igual que estar el domingo en la mañana. Estaba repleto, repleto, no Wow, había donde sentarse el miércoles a las 8, po, hijo. qué Tremendo. increíble, qué Entonces uno se increíble. pregunta, ¿qué genera eso? ¿Qué gatilla ese compromiso, esa responsabilidad, esa seriedad con que se toman las cosas de Dios? La gente venía del trabajo, sí, venían todos con corbata, venían, se estacionaban, y Claro. estaban todos ahí. Impresionante. No, o sea, donde yo crecí no era así, pero sí se practicaba mucho oración, ayuno, vigilia, Mm, era mucho, y bien, y todos participaban, o sea, casi todos participábamos, pero yo como que si me preguntas qué me gustaría que trajéramos en nuestro contexto, eso, como la piedad, la búsqueda de santidad, mm. eso, al menos yo crecí en ese contexto de, bueno, teológicamente con cosas malas porque era como para salvarnos hay que ser santos, esa era como la perspectiva. Mm. Pero acá hay que, bueno, Oye, pero no será sería, el sobreénfasis de repente que hacemos en la gracia o que somos todos pecadores y al final eso termina funcionando como una especie de justificativo. Es como, bueno, si claro, todos somos pecadores, pues, ¿qué una mala tanto? comprensión. ¿Qué tanto? ¿Y qué si hago esto si al final somos todos pecadores, si no hay nadie bueno, po? Esto es por Claro, gracia, pues, amigo mío, esto es por gracia, pues, amigo mío. sí, po. No, Sí. una mala comprensión de la gracia. Claro, es lo que decía el filósofo teólogo alemán, Don Dietrich Bodenhofer, no, Bonhoeffer, Bonhoeffer. Eh, el espía. claro, la gracia barata. Oye, por mi Claro, parte, yo lo que echo de menos es la épica en el canto. Esos la himnos épica, el fervor. claro, pero suena Ah, como que tú estuvieses viendo al cielo y el Señor viene bajando. Y mm, suena como una cosa orquestal, así como un ejército, así de un mm. batallón, un- una cosa que te Una, emociona, te para los pelos, así. Y una forma parte, convicción de lo que canta. claro, también, claro. Eso es lo que echaría yo de Mm, menos, que lo rescato y que me encantaría que tuviésemos en alguna medida esa emocionalidad, po, sí, porque somos también seres racionales y emocionales, pues, no tenemos para qué amputar esa sección exacto. de nuestra persona, Psicosomático. Somos psicosomáticos. O sea, ¿no? a mí me hace mucho sentido el texto de la restitución del culto. Oh, siempre se me olvida este rey. Y ¿Cuál? ciento y tantos levitas, trompetistas, empiezan a hacer sacrificios, dicen que el humo y los cantos se escuchaban a kilómetros de la ciudad de Jerusalén. No me acuerdo, el Ezequiel o rey. Josías, ¿no? Ezequías, Ya, Ezequías, con Ezequías. Yo me pregunto, digo, si yo hubiera estado en ese culto, no se me olvida nunca más, po. El claro. olor de la carne, los cantos, las trompetas, los Mm, cientos de cantores, o sea, no sé, porque la emoción afecta tu corazón, po. claro, exacto, exacto. Entonces también nos falta traer esa emoción que afecta al corazón, Mm, pero de una forma correcta. claro, sí, y una letra centrada en la expiación, en En particular, Cristo. letra centrada en la cruz, Sí. en lo que hizo el Señor por nosotros, en su sangre, yo creo que también eso lo hemos ido perdiendo, Mm, centrarnos más en nosotros mismos. sí. Hay Puede ser. cantos bien. Mm. Sí. Así que eso yo rescataría de mis hermanos pentecostales que nos están viendo y a los cuales les doy un cariñoso saludo. Oye, yo también. Yo extraño eso. Extraño Mm. ese fervor. ¿Sabéis lo que yo a veces me emociono? De repente yo voy escuchando música así como bueno, no es que yo tenga plata, pero escucho Apple Music. Y ahí pongo porque tengo con el plan ahí, tal, ya, Sí, está la cuestión. Y de repente me salen alabanzas así, que escuchaba cuando éramos niños, medias pentecostales, y de repente su canto de fondo, así como de un hermano, mi alma te adora, Señor, así como esos sí, cantos, así como que yo voy escuchando y como que me pega, como en la claro, nostalgia en el corazón, así como, oh, ese mm, fervor, así. Sí, yo también lo extraño, ese sí. nostálgico. Bueno, hemos tenido un buen tiempo.
Buen tiempo de conversa, de Bastante recordar. más de lo que habíamos proyectado. No, pero es que los recuerdos son así, la Sí, nostalgia es así, po, así, cuando exacto. uno vuelve Exacto. atrás. La melancolía, la melancolía, claro. Así que bien, pues, bien. Nos veremos otro día, ¿o no? Nos juntaremos otro día a conversar Claro, de otro claro. asunto. Exacto. Bueno, espero no nos hayamos aburrido, sino que tal vez quizá alguien también le recordó su experiencia, su pasado, tiempos bonitos. Quizá algunos no tienen recuerdos tan bonitos. En mi caso, sí. Y en el caso de Hugo también veo que también tiene recuerdos bonitos. Así que, Sí, bueno, amamos a nuestros hermanos pentecostales también. Que el Señor les bendiga. así es. Y a nuestra querida y amada iglesia presbiteriana también, pues si estamos aquí, somos presbiterianos. Sí. Ya pues, Hugo, te Bueno, dejo. te- un abrazo para ti y para todos los que escuchen esto. Sí, un abrazo a todos. Que el Señor les bendiga. Nos Así. vemos. Amén. Chao. Chau.